apreciados embajadores, apreciados vasos útiles, ministros del Altísimo, que en cualquier lugar del planeta hoy te encuentres, este mensaje es para ti, es para recordarte tu identidad de origen, tu fuente de origen, recordarte tu derecho patrimonial como hijo, recordarte tu fuente, de dónde provienes, porque el que no sabe de dónde viene nunca sabrá para dónde va. Entonces hoy, en la serie que tenemos modelos de gobiernos en el mundo, vamos a compartir este tema, el filtro de la cruz, ¿sí? El filtro de gobierno de la cruz de Cristo, el filtro de gobierno de la cruz de Cristo. Y el apóstol Pablo, hablando de esto, porque quiero siempre recordar con estos mensajes, con esta serie de enseñanza, es recordarle a los hijos de Dios que en cualquier parte del mundo, sin importar en qué lugar, en qué modelo de gobierno estés viviendo, si es dictadura, si es democracia, si es monarquía, es decir, sin importar el modelo de gobierno que estés viviendo, si estás en la izquierda, si estás en la derecha, es decir, si estás en el centro, es decir, todo ese lenguaje que usan los hombres para expresar los modelos de gobiernos humanos, yo quiero hablarte de un modelo de gobierno soberano, del solo soberano Dios, del solo Rey de Reyes, del solo el Señor de Señores, del que creó los cielos y la tierra, del hacedor de maravillas, el que todo lo hizo hermoso, el que todo lo sabe, el que todo lo que quiere lo hace en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en los mares, el que creó todo el universo, el que él es dueño de la tierra y su plenitud, de ese Rey soberano, de ese Rey eterno, de ese Dios de toda gracia, de ese Padre eterno, yo quiero hablarte. Y es recordarte tu origen, que tú no perteneces ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a la dictadura, ni a la democracia, ni perteneces al gobierno de la monarquía, no perteneces a ninguno de esos modelos. Tu origen es gobierno soberano. Perteneces al solo soberano, al bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo explica el apóstol Pablo aquí en primera Timoteo capítulo 6, dice así, hablando de ese solo soberano, un solo soberano. A ese pertenecemos nosotros, y el propósito de esta serie de enseñanza es esta. Dice ahí, primera Timoteo 6:14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes, solo soberano, es un solo soberano, universal, eterno, por los siglos, y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, Él es el Rey que corona a los reyes, y Él es el Señor que gobierna sobre los señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Por los siglos de los siglos. El solo soberano. Ese es el único modelo que tiene una sola ley, la ley de la verdad. La ley de la verdad. Esa es la ley en la que se rige, una sola ley, la ley de la verdad. Esa es la perfecta ley, la de la libertad, la ley del espíritu de vida. Y todo aquel que disfruta de ese privilegio, disfruta de esa herencia, disfruta de esa fuente, es libre de los modelos de gobierno de los hombres. Porque hoy lo que vemos en el mundo es la esclavitud de los sistemas políticos, la esclavitud de los modelos de gobierno que ha sometido a los pueblos a la pobreza y a la esclavitud, perdiendo sus derechos civiles, perdiendo sus libertades, perdiendo sus patrimonios y siendo esclavos de sistema y de gobierno humano. Por eso el Señor, para afirmar que solo existe un solo gobierno, dijo así en Zacarías capítulo 4, hablando de esos tres modelos de gobierno que existen en el mundo. De esos tres hay otras derivaciones, pero solamente para Dios existen tres. Y aquí lo explica el profeta Zacarías
de la siguiente manera. Zacarías capítulo 4, en el versículo 6, lo dice así. Dice así: entonces respondió y me dijo, y me habló diciendo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que dice: no con ejército. El ejército representa la democracia de los pueblos, donde se supone que el pueblo es el que elige los gobernantes. Se supone, digo se supone porque en el papel, supuestamente, los pueblos eligen los gobernantes, pero lo que está pasando es que el gobernante compra al pueblo, porque el pueblo vende el voto. Entonces, ese es un negocio comercial. O sea, no se vota por convicción, sino que se vota por conveniencia. Porque el gobernante le compra el voto al pueblo que elige. Y el pueblo que elige vende el voto. ¿Qué quiere decir? Que como es un negocio, es una transacción comercial, luego ese gobernante paga el voto, pero luego se lo cobra al Estado, con lo que se llama corrupción, con el saqueo del patrimonio, con el, prácticamente es un saqueo al erario público, al patrimonio. Entonces, primero la democracia. No, esta es la palabra del Señor, dijo Zorobabel, que dice: no con ejército. El ejército representa la democracia. Ni con fuerza, representa la dictadura, ese gobierno de dictadores, de opresión. Cuando miramos la historia de América Latina, las dictaduras han estado. ¿Y qué es la dictadura? Es una combinación entre democracia y democracia y el imperio de la fuerza. Es decir, cuando la democracia falla para el dictador toma el poder. Y luego cuando el dictador muere o cuando lo destrona, entonces la democracia, y se comparten entre democracia y dictadura. Cuando vemos la historia de América Latina, en el tema de la democracia, lo que se ha hecho, ha habido golpes de Estado en serie en América Latina, ¿sí? Golpes de Estado en serie. Hemos visto todo ese flagelo de esos gobernantes ejerciendo el imperio de la fuerza, y una pelea entre izquierda y derecha, esa polarización, rivalidades, el monopolio de los partidos, se pelean por el patrimonio del Estado, se pelean por las corporaciones, se pelean por las altas cortes, se pelean en el Senado, y todo se hace a través del negocio. Es decir, de alguna manera, estos modelos son imperfectos, son deficientes, pero son los hombres intentando gobernarse. Dios establece un gobierno soberano para gobernar todas las naciones, establece una sola ley, la ley de la libertad, la ley de la verdad, y para que bajo la verdad se haga la justicia. Justicia y juicio son el cimiento de su trono, y Dios espera que todas las naciones sean gobernadas por ese solo soberano. Y por eso estas enseñanzas están orientadas a recordarle a los hijos de Dios que tú perteneces no a la democracia, no a la izquierda, no a la derecha, no a la dictadura. Tú perteneces a la soberanía del reino, perteneces al rey soberano, perteneces a la familia real, eres un embajador del reino, eres un administrador de los misterios, eres un ministro competente del nuevo pacto, que está diseñado para un propósito eterno y que estás en la tierra para representar un modelo de gobierno superior. Entonces dice aquí: no con ejército, representa la democracia, ni con fuerza, representa la dictadura, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Con mi espíritu. Esa es la ley del espíritu de vida, porque donde está el espíritu del Señor hay libertad. O sea, libertad plena y completa para ejercer tus derechos, para que cuando participes de los procesos políticos votemos por convicción y no por conveniencia, no por interés. No le compremos la conciencia al gobernante ni vendamos la nuestra, porque al final ese negocio termina mal. Porque aunque el gobernante le vende, le compra el voto al elector, el elector le compra la conciencia, y luego se convierte ese en un negocio, donde se pierde la identidad del propósito y lo que se hace es un interés comercial. Y eso lo vemos en todo el mundo. Esos son los modelos: o dictadura o democracia. Pero Dios quiere poner soberanía. Soberanía. El que es el dueño del oro y de la plata, de la tierra y su plenitud, no está buscando nada de los gobernados, sino que está buscando que ellos prosperen, que ellos disfruten, Él quiere compartir su patrimonio con todos sus hijos. Se trata de un rey
de un reino y de una familia real. El rey es el solo soberano. El reino son los principios universales basados en la ley de la verdad y la familia real son los hijos que disfrutan del patrimonio universal ilimitado de las riquezas del reino. Por eso él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esos tres modelos de gobierno, democracia, dictadura y soberanía por el Espíritu, Dios quiere que todos aquellos que nos descarriamos y que estamos atrapados en esos modelos de gobierno, en esa polarización, en esa pérdida de identidad, en eso participar en esos procesos políticos por conveniencia, no por vocación, no por causa, no por propósito, no porque prosperen los pueblos. Y bueno, hemos visto que a través de estos sistemas es monopolio de los partidos, partido X, partido Y, que se apoderan en el mundo, en todo el mundo. Tú ves que normalmente son dos partidos que se apoderan el mundo entero, y entre esos dos partidos se comparten el poder cada ciclo de tiempo. Y por eso hoy estamos hablando de este tema, se llama el filtro de la cruz, el filtro de gobierno de la cruz de Cristo. El filtro de gobierno de la cruz de Cristo. Y de eso queremos compartir. Para que, dice en 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 18 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. O sea, la palabra de la cruz. Y cuando lo leemos en esta versión, voy a leerlo en la versión del lenguaje sencillo, dice así: algunos piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. Ahora dice así, ese es el filtro de gobierno de la cruz, lo que dice así. En la Biblia Dios dice: dejaré confundido a los que se creen que saben mucho. Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, pues creen saberlo todo. En realidad nada saben los sabios, ni los expertos en la Biblia, ni los que creen tener toda la respuesta. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Estoy hablando del evangelio del reino de la gracia, el evangelio eterno, predicando ese evangelio para recordarles que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo dice acá en Reina Valera. Entonces, Dios dice aquí: Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Ahora, los judíos quieren ver milagros para creer en el mensaje que les anunciamos, y los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente. ¿Sí? Ahora, así piensan ellos. Ahora Dios dice así, ¿sí? Sin embargo, nosotros les anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz para la mayoría de los judíos. Esto es un insulto, y para los que no son judíos es una tontería. En cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, el poder y la sabiduría de Dios se ha manifestado en la muerte del Mesías que Dios envió. Así que lo que parece una tontería de Dios es algo mucho más sabio que cualquiera pueda pensar. Podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. De acuerdo a la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen ninguna importancia,
Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios, nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión ahora son sabios. Dios los ha aceptado como parte del pueblo de Dios y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo el Señor. Esta es la lectura de la primera de Corintios capítulo 1 del 18, hablando de el perfil de los que Dios escoge para gobernar en las naciones. Gente tonta, gente débil, gente necia. Dice ahí, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Ese es el perfil de los gobernantes que Dios escoge. Débiles, viles, tontos, desechados, no pertenecen a familias. Dice ahí, pues miren, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Este versículo 26 lo que está diciendo es lo que dice aquí. Voy a leérselo acá en Dios habla hoy. Ese versículo está diciendo en el 26, explicando algo que nosotros dice así. Consideren pues, hermanos, su vocación y ver que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En esta versión, en la Dios habla hoy, dice así, en el 26, hermanos, deben darse cuenta que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos, y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecen a familias importantes. O sea, el perfil del que Dios escoge son gente despreciable, gente vil, gente necia, gente que es débil. Ese es el perfil que Dios escoge. Por eso es que lo que Dios quiere hacer en el mundo no lo quiere hacer con los sabios, sino con los necios. No lo quiere hacer con los fuertes, sino con los débiles. Ese es el plan. Por eso es que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros es poder de Dios. Y esta es la palabra de la cruz. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y por eso hoy vamos a hablar del filtro del gobierno de la cruz de Cristo para que podamos entender que siempre la justicia emana del trono de la gracia, que siempre la libertad emana del trono de la gracia, que siempre la prosperidad emana del trono de la gracia, que siempre la sobreabundancia emana del trono de la gracia, que siempre la libertad emana del trono de la gracia. Es decir, libertad pura, prosperidad de las naciones, libertad de los pueblos para que ellos puedan ejercer su autogobierno y no sean esclavos de los sistemas de gobierno de las naciones, ni de las dictaduras ni las democracias, sino que sean libres en Cristo para que puedan ejercer todo lo que tiene que ver con su autonomía, con su autogobierno, con el progreso y el desarrollo de las naciones. Ese es el gobierno que Dios quiere establecer en las naciones. Por eso Él quiere llenar la tierra de gente que pertenezcan a la soberanía, que pertenezcan a ese gobierno justo y libre, donde la justicia y la libertad y la verdad son las que gobiernan. Ese es el propósito. Por eso este mensaje es recordarle a los escogidos, recordarle a los elegidos, recordarle a los bendecidos, recordarle a los santos, a la familia real, su origen. Tu origen. ¿Cuál es tu fuente de origen? ¿Cuál es tu posición en Cristo? ¿A qué modelo de gobierno perteneces? Al gobierno soberano, del solo soberano Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es recordar, esta es la tarea del predicador. Por eso esta palabra tiene el propósito de recordarle a los escogidos su posición en Cristo, su derecho, su identidad. Y este mensaje es para todas las naciones, es un mensaje universal, para todas las naciones.
para todos los pueblos, ¿sí? Para todos los pueblos, para todos los santos, no importa en qué nación te encuentres, en qué país. Si tú estás escuchando este mensaje, tú eres un escogido, tú eres un elegido, tú eres un bendecido, un hijo de Dios que pertenece a la soberanía del propósito, que pertenece a la soberanía del diseño, que pertenece a la soberanía de la justicia, a la soberanía de la libertad, a la soberanía de la prosperidad, donde Dios te declara próspero, te declara con derecho legal a la herencia y al patrimonio. Por eso el filtro de gobierno de la cruz. Y vamos a ver a través de esta enseñanza, quiero leer contigo Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, de cómo en la cruz habían 3 personas. Lucas 23 dice así, en el versículo 32. Dice así, esto es el tema de la, dice ahí, en el 26, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. O sea, había un justo y 2 ladrones. Uno a la izquierda y otro a la derecha. Y es lo que tú ves hoy y lo que vemos hoy en todas las naciones. La izquierda y la derecha, la pelea entre la izquierda y la derecha. Pero los 2, izquierda y derecha, eran 2 ladrones, malhechores. Y el del centro era el justo, el inocente, el que representaba la justicia perfecta, el que venía a ofrecerle a la izquierda y a la derecha la justicia del reino, la justicia, la paz y la prosperidad integral. Porque el reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y prosperidad y gozo. Entonces el del medio es el justo, que le viene a ofrecer a la izquierda la oportunidad de conocer la justicia verdadera y a la derecha oportunidad. ¿Qué es lo que han hecho los países? Polarizarse entre izquierda y derecha. Pero hoy yo quiero hablarte del justo, de ese que estaba en el medio, de ese que estaba en la cruz, y hablarte de él. Por eso es que este mensaje se titula El filtro de gobierno de la cruz de Cristo. Filtro de gobierno de la cruz de Cristo. Ahora dice ahí, en el 33, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. 2 ladrones en medio de un justo. Ese justo es la oferta para el uno y ese justo es la oferta para el otro. Esa es la solución para la izquierda y es la solución para la derecha. Es la solución para la democracia y es la solución para la dictadura. Fíjate que ahí están, por eso dice el Señor, no es con ejército, democracia, no es con fuerza, dictadura, sino con mi Santo Espíritu, con su justo, con su sacrificio, con su representante, con su embajador. Y ahí en esa cruz están los 2 polos, izquierda y derecha, ladrón de la izquierda y ladrón de la derecha. Quiere decir que el modelo de gobierno de la dictadura es un modelo de ladrón, donde hay robo y saqueo. Y el modelo de la democracia también ladrón, hay robo. Mientras que el gobierno del centro, del justo, del Cristo, del que estaba muriendo en la cruz, es la justicia. Él es el justo. Él está muriendo por la injusticia de la izquierda y por la injusticia de la derecha. Está muriendo por la injusticia de la democracia y por la injusticia de la dictadura. Pero Él es el justo. Por eso lo dice ahí, el apóstol Pedro lo dice ahí en primera de Pedro, capítulo 3, lo dice así. Como tú eres un elegido, tú tienes derecho a conocer estas cosas. Esto hace parte de tu patrimonio, tu herencia, tu testamento. Esta es la herencia eterna, este es el misterio escondido. Estos son los tesoros guardados, escondidos desde la fundación del mundo,
que Dios ha querido darle a conocer a sus hijos en todas las naciones. Por eso me gozo de que tú estés escuchando este mensaje, porque tú eres uno de esa familia real, de esos escogidos. Dice ahí en Primera de Pedro, hablando de estas cosas, dice en el versículo 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Aquí estaba la injusticia del de la derecha y la justicia de la izquierda. Del ladrón de la derecha de la democracia, del ladrón de la dictadura de la... Ahí estaban los dos ladrones. Él es justo muriendo por este injusto y por esto. Quiere decir que el modelo de la democracia es injusto cuando los hombres lo gobiernan sin Cristo. Y el gobierno de la dictadura es injusto cuando los hombres lo gobiernan sin la justicia del justo. Por eso, porque también Cristo estaba en el medio, padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y quiere decir que Él estaba haciendo la oferta a la izquierda y la oferta a la derecha. Hoy en la nación, en nuestro país, en Colombia, nosotros estamos notificándole a los santos, a los justos, a los hijos, a los escogidos, a los elegidos, que regresen a su origen, para que emigren de esos sistemas, de esos modelos. Porque tu modelo no es la democracia de gobierno, no es la democracia ni el mío, ni tampoco la dictadura ni el mío, sino la justicia de la fe, la justicia de la cruz, la justicia del justo. Porque cuando los justos gobiernan, el pueblo se goza. Por eso es que Dios quiere que haya justos gobernando en altas cortes, en la educación, ¿sí?, en los cargos de eminencia, justos gobernando para que la justicia salga derecha. Porque cuando el hombre no conoce la justicia, ¿qué es justicia? La justicia es la aplicación correcta de la ley de la verdad. Y en el reino, la única ley que existe es la ley de la verdad, la ley del espíritu de vida, la perfecta ley, la de la libertad. Donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Él es el espíritu de verdad que enseña la verdad. Esa es la ley del reino. La ley, la verdad. Por eso el que habla verdad declara justicia, dice el Proverbios 12:17. El que habla verdad declara justicia, y por medio de la verdad se trae la justicia. Por eso es tan importante que tú y yo recordemos, porque se nos olvida cuando nos descarriamos de dónde venimos. Nosotros venimos de la fuente, venimos de arriba, de lo celestial, de lo eterno, y estamos en la tierra, y el reino de nosotros no es de este mundo, pero sí debemos gobernar en este mundo con los principios del reino. Y es la tarea de gobierno. Somos luz en medio de una generación maligna y perversa. Somos sal en medio de la corrupción. Pero esa es la misión que tenemos: recordar nuestro origen para operar desde esa identidad pura. Y ahí en Lucas 23, regreso, hablando de estos dos ladrones, y miremos el comportamiento del uno en la dictadura y el otro el comportamiento en la democracia. Dice en el versículo 36: los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título, pero quiero saltar al 39. Saltar al 39 para la explicación de lo que estamos buscando del filtro de gobierno de la cruz de Cristo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, esa es la dictadura, esa es la altanería, que no respeta la autoridad, que no reconoce el que está en la cruz. Ese que está en la cruz está muriendo por él. Es el Salvador del mundo que está muriendo por él, y le está dando la oportunidad que se arrepienta y lo reconozca como autoridad de gobierno y como Salvador, porque Cristo es el Salvador del mundo, el único Salvador del mundo. No hay ningún otro Mesías sino Él. Y le está haciendo la oferta a la dictadura, que acepte la justicia, que se someta a la justicia, a la ley de la verdad, que deje la opresión,
y ahora lo vamos a ver a través del libro de Daniel, cómo se le habla a los dictadores que cambien sus patrones, que no opriman al pueblo, que no saquen el patrimonio, que no le roben los derechos, que le den libertad al pueblo de ejercer su autogobierno. Entonces este representa la dictadura y que le estaba hablando con grosería. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y no a nosotros. O sea, está hablando la arrogancia y la altanería de la derecha, de la dictadura. Violento, grosero, altivo, irrespetuoso, no reconoce a Dios, no reconoce al rey, no reconoce el sacrificio, no reconoce la justicia, no reconoce la verdad, no reconoce al Rey de Reyes. Ahora va a hablar el otro hombre que está en el otro lado, que representa la democracia. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. O sea, este representa la democracia. Él está interviniendo por el justo que está en la cruz. O sea, la democracia es el pueblo que reconoce al gobernante, mientras que la dictadura es el dictador que rechaza la autoridad y que respeta la autoridad establecida y que no reconoce a Dios. Pero aquí está hablando el que representa la democracia, el del otro lado, el otro ladrón. Es decir, en la derecha estaba un ladrón y en la izquierda estaba otro ladrón y en el centro estaba un justo. El justo por los injustos, por este injusto de la izquierda, por este injusto de la derecha, por este ladrón de aquí, por este ladrón de acá. Él está diciendo, yo soy la justicia para librarlos a usted de ese modelo de gobierno que los esclaviza y los vuelve ladrones. Entonces dice el otro, nosotros a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. O sea, el de la democracia está reconociendo al del centro, al justo, al regalo de Dios para la humanidad, al Salvador del mundo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la oferta. Ahora fíjate que esta oferta es la que Él le hace a todas las naciones. En todas las naciones le está diciendo a las personas, le está diciendo a todas las naciones, a todos los seres humanos de todas las naciones, que Él es el Salvador, que Él es la fuente de vida, que Él es la fuente de la prosperidad, que Él es la fuente de la libertad, que Él es la fuente de la seguridad, que Él es el solo soberano, el Rey. Y lo dice ahí en Juan capítulo 3. ¿Sí? Juan 3. Hablando de ese filtro de gobierno de la cruz. En Juan 3 lo dice así. En el versículo Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El Hijo unigénito es el que está muriendo ahí en la cruz en el medio. Un ladrón en medio de dos ladrones, un justo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, le estaba ofreciendo vida a la izquierda y vida a la derecha, vida a la democracia y vida a la dictadura. Le está diciendo, si ustedes creen en mí, ustedes se salvan. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, no venía a condenar, sino a salvar. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso la democracia no se somete a esa justicia, pero como tú no perteneces a la democracia, hoy se te está recordando que tú perteneces a la justicia del justo, al Salvador, al Mesías, al Cristo, al Rey, al Soberano. Tú no perteneces tampoco a la dictadura. Yo no pertenezco a la dictadura, no pertenezco a la democracia, pertenezco a la justicia. Entonces dice ahí, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, la justicia vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas
que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, mas el que practica la verdad, la ley de la verdad, enseña, habla verdad. El que habla verdad declara justicia. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Yo estoy buscando en el mundo entero a todos los practicantes de la verdad, porque esos aman la luz, aman la justicia, aman la libertad, aman al Rey soberano, aman al Todopoderoso, aman a la fuente de vida, aman al Rey de Reyes y Señor de Señores. A eso es lo que estamos. Este mensaje tiene el propósito de llegar a ti y recordarte que tu origen es cielo, tu origen es Cristo, tu origen es reino, tu origen es justicia, es libertad, tu origen es prosperidad, tu origen es abundancia. Ese es el llamado que le hacemos a los santos en todas las naciones, y con ese propósito compartimos esta serie de enseñanzas para recordarle a esos escogidos ese derecho legal de patrimonio ilimitado. Ahora mire lo que hacen los hombres en 1 Corintios 1, en Romanos 1, lo que hacen los hombres, dice así, en el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. O sea, en la democracia se detiene la injusticia, con injusticia la verdad, porque se empieza el monopolio de los partidos, es el saqueo del patrimonio público, es la lucha por el poder de los bandos, ¿sí? Es una batalla entre bandos, mientras que el otro sistema de la dictadura es la lucha por el dictador que se apodera del derecho civil, de los derechos legales, del patrimonio, y prácticamente quita la propiedad a todos y se convierte en el amo absoluto, pero a la fuerza. Y entonces detienen con injusticia la verdad. Los hombres detienen con injusticia la verdad. Por eso es que yo te digo, como lo dice Juan 8, el principio de la verdad que hace libre. O sea, la verdadera liberación en gracia es cuando los hombres y las mujeres en las naciones conocen la verdad. Dice en Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esto es lo que se llama liberación, conocer la verdad. Pero a mucha gente le quieren sacar demonios. No, el demonio de la ignorancia es el que Dios quiere sacar. La liberación verdadera en gracia es conocer la verdad. ¿Quién eres tú? ¿Quién es tu fuente? ¿De dónde vienes? Ahora fíjate que el que no sabe de dónde viene nunca sabrá para dónde va. Y el que no sabe quién es siempre se disfraza de lo que quiere ser. Yo quiero decirte de dónde vienes tú y de dónde vengo yo. En Juan 16, 31, Juan 16, 28 dice así. Sí. Dice en Juan 16, 27. Pues el Padre mismo los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Está hablando el Mesías, el Cristo. Salí del Padre. Ese es tu origen, ese es mi origen. Salí del Padre. El que no sabe de dónde viene nunca sabrá para dónde va. Tu origen es divino. Tú vienes de arriba. Te escogieron y me escogieron desde antes de la fundación del mundo, en Cristo. Entonces, tu origen, salí del Padre y he venido al mundo. ¿A qué vine al mundo? A dar a conocer al Padre. Por eso este mensaje es recordarte la obra de la cruz, ese filtro de la cruz, de gobierno, que te capacita a ti, sin importar en qué modelo de gobierno estés, si en democracia, si en dictadura, si en monarquía, en lo que estés, que te recuerda que tú perteneces a la soberanía de la fuente, a la soberanía de la justicia, a la soberanía de la libertad, a la soberanía de la prosperidad, que Dios te prospera por gracia, que Dios te hace libre por el Espíritu. Entonces salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo cumplir la misión y voy al Padre.
Entonces todo el que salió del Padre regresa al Padre. Pero la religión te enseña que no te enseña de dónde sales, ni te enseña para dónde vas. Si yo salí del Padre, regreso al Padre. El polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios, dice Eclesiastés 12:7. Origen, fuente de origen, pero el que no sabe su origen, el que no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Por eso es que a los gobernantes de las naciones, les hablamos, a los gobernantes de las naciones, Dios hace nulo el consejo de los gobernantes. Dice ahí, voy a leerlo ahí en el Salmo, ¿sí? A leerlo ahí en el Salmo 30, y cómo Dios opera de una manera, dice así: el Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Teman al Señor toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. El consejo del Señor permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Este es un Rey eterno, que tiene un gobierno eterno, justicia eterna, pacto eterno. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró el Señor y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. He aquí que el ojo del Señor sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. La misericordia de Dios es eterna. Su justicia es eterna. Su verdad es eterna. Su pacto es eterno. Su amor es eterno. Su ley es eterna. Todo es eterno. Entonces, el conocer la verdad te hace libre de los sistemas opresivos, de las injusticias, de los modelos de gobierno de los hombres. En el reino de Dios no existe la democracia, existe la soberanía. Dios escoge por soberanía y hace elegir, hace reconocer por democracia. Escoge por soberanía y hace reconocer por democracia. Entonces vamos a ver a José. Dios lo escogió por soberanía y lo hizo reconocer por democracia. A Salomón lo escogió por soberanía y lo hizo reconocer por democracia. Si tú lees la historia del rey Salomón, el que escogió a Salomón fue Dios por soberanía. Si estudia la vida de José en Egipto, José lo escogió Dios por soberanía y lo hizo elegir por democracia. Si tú estudias la historia en 1 Samuel capítulo 16, la vida de David, Dios lo escogió por soberanía y lo hizo reconocer por democracia. Es decir, el pueblo lo reconoció, pero el que lo eligió fue Dios. Y ahí quiero, en esta analogía y en este paralelo, Dios escoge por soberanía porque en el reino de Dios no existe democracia, ni existe dictadura, existe soberanía. Soberanía de justicia perfecta, de libertad plena y completa, de derecho, de igualdad para todos. Dios no hace acepción de personas. Es juez justo, es el juez de toda la tierra. Tiene el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Él es el juez. Qué cosa tan maravillosa de este rey que tenemos. En Isaías capítulo 33, dice ahí en el versículo 22, porque el Señor es nuestro juez, es el juez de toda la tierra. El Señor es nuestro legislador, es el legislador de toda la constitución del reino. Una sola ley, la ley de la verdad. Qué legislador tan inteligente, la ley de la verdad. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono y tu ley, la verdad. Deleítate así mismo en el Señor y Él te concederá. El que se deleita en la ley del Señor prospera en todo lo que hace. Y vamos a entrar después de esta serie, a entrar a una serie de que tiene que ver con la economía, tiene que ver con los emprendedores, tiene que ver con los emprendedores, los empresarios. Pero luego entramos hoy estamos hablando de modelos de gobiernos en el mundo.
Y estamos hablando de el filtro de gobierno de la cruz de Cristo. Hablando de los modelos imperfectos de los hombres. Ahora, el Señor es el juez de toda la tierra. Él es nuestro legislador, el único que hace las leyes. La ley de la verdad, la ley de la libertad, la ley del espíritu de vida, una sola ley. Los gobiernos de los mundos tienen que hacer 500.000 leyes. Cada que hacen una ley, lo que hacen, mira lo que es que esto, por eso es que nosotros necesitamos una sola ley, la ley del espíritu de vida. La ley, el que se gobierna bajo la ley del espíritu de vida, contra tales cosas no hay ley. Es decir, porque la ley provoca a los hombres a violarla. Cada que sale una nueva ley, echa la ley y echa la trampa. Por eso la ley lo que hace es aumentar el pecado. Pero como para uno salir de la ley de la ley natural, tiene que entrar a la ley espiritual, hay que nacer de nuevo. Y ahora sí, cuando se nace de nuevo, ya no está uno gobernado por la ley de los hombres, sino por la ley del espíritu de vida. Y ese es el conflicto de la ley, ¿sí? Que la ley, los hombres tienen que seguir sacando leyes y leyes. Dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué es lo que hace la ley? Hace abundar el pecado, porque la ley lo único que hace es identifica el delito y lo penaliza, pero no cambia la naturaleza del pecador. Por eso es que la ley del espíritu de vida libra a la persona, dice aquí: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Cuál es la ley de Dios? La ley de la verdad, la ley del espíritu de vida, la ley de la libertad. Esa es la gracia. Dice ahí en Romanos 5, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Jesucristo, Señor nuestro. El Señor es el Rey que ejecuta la ley. El Señor es el legislador que hace la ley de la verdad. Y el Señor es el juez que hace la justicia. Él solo. Los gobiernos dividen el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, pero lo escogen por medio de democracia, y al final a los miembros que ponen en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en el poder judicial son los mismos que escogen los partidos. Entonces por eso la justicia sale torcida, porque el poder ejecutivo lo escogen los partidos, el poder legislativo lo escogen los partidos y el poder judicial lo escogen los partidos. Y las altas cortes los escogen los partidos. Entonces esa gente legisla para ellos mismos. Por eso la justicia sale torcido, porque se detiene con injusticia la verdad. Por eso dice Romanos. Lo dice Romanos capítulo, ahora se lo leí. Romanos capítulo 1. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si un partido político escoge a los miembros de la rama judicial, si un partido político escoge a los miembros del legislativo, de las leyes, entonces ellos son los mismos, legislando para sí mismos, para sus propios intereses, para sus propias conveniencias. Mientras que en el reino soberano, Dios hace la ley, invita a sus hijos a participar, y Dios no permite que se añada ni que se quite a la ley de Dios. En Eclesiastés dice
que a este principio de soberanía de la ley no se le puede añadir ni se le puede quitar, no se puede hacer más leyes, ya están hechas, perfectas, entonces no se puede añadir. Dice ahí Eclesiastés capítulo 3, dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. He entendido que todo lo que Dios hace será eterno, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. No se le puede añadir, y es una ley perfecta. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restauró lo que pasó. Aquí no se puede añadir, no se puede crear más leyes. Hay una sola ley, la ley de la verdad, la ley de la libertad. No se le puede añadir, sino sujetarse a esa ley. Por eso en este Eclesiastés capítulo 12 dice así: el fin de todo el discurso oído, Eclesiastés 12, 13 y 14, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Sea el juez de toda la tierra. Y voy a leer este versículo aquí en este Eclesiastés, lo voy a leer aquí en Nueva Versión Internacional, para que veamos la riqueza del lenguaje, como Dios siempre nos está llevando a nosotros a una realidad eterna, a que nosotros podamos entender su voluntad y podamos vivir bajo sus principios. Ese es el plan maravilloso de Dios. Esa es la obra perfecta de la cruz. Entonces voy a leer aquí en Eclesiastés capítulo 12, en esta versión. Dice así, dice ahí en el versículo 13: el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple su mandamiento, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Es decir, los que estén gobernando en la dictadura, Dios va a traer a juicio eso. Los que estén gobernando en la democracia va a traer. Y Dios va a hacer un juicio para todos. Ya ese juicio lo hizo en la cruz. Y ya Dios, las sentencias judiciales todas están establecidas. Dios no está haciendo más juicios, ya hizo un solo juicio. Y en el juicio Dios dice que todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Eso es una sentencia judicial. Todas las sentencias judiciales ya están escritas. O sea, Dios hizo un solo juicio en la cruz. En la cruz se hizo el juicio. Y se escogió los que se salvan y los que se pierden. Y ahí en ese juicio estaba el juez, el justo, en medio, ofreciéndole a la izquierda y a la derecha, a la dictadura y a la democracia, la oportunidad. Al que se pierde, al que le estaba ofreciendo la salvación. Y ya ese juicio está hecho. Y es un juicio justo. Hoy me gozo de compartir contigo esta realidad del reino y recordarte que tú perteneces a la soberanía del propósito, que tú perteneces a la familia real, que tú eres un embajador de una causa eterna, que tú eres un administrador y Dios escoge cuatro grandes grupos, gobernantes genuinos, sacerdotes reales, que son los que legislan la justicia verdadera, los obreros aprobados, que son el pueblo que participa voluntariamente en los procesos políticos de la democracia, pero que no pertenece a la democracia sino a la soberanía. Y están los inversionistas del reino, que son los que aportan los recursos. Y Dios lo hace de manera maravillosa. Estos grupos los activa Dios en Malaquías capítulo, termino aquí con Malaquías capítulo, Ageo, es Ageo, no es Malaquías sino Ageo capítulo 1. Dice ahí en el versículo 14: y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Dice, Dios despierta el espíritu del gobernante, de todos los gobernantes en todas las naciones, para que recuerden su origen. Despierta su espíritu para el propósito eterno y la misión en las naciones. Luego dice, y el espíritu de Josué,
de hijo de Josadad, sumo sacerdote. Despierta el espíritu de los asesores de los gobernantes. Estos son los asesores de los gobernantes. Y luego dice, y el espíritu del resto del pueblo. Despierta el espíritu del resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos. Aquí va hasta gobernantes, remanente de gobernantes, primer equipo. Remanente de sacerdotes reales, segundo equipo. El pueblo que reconoce por democracia lo que Dios escoge por soberanía. Y el último grupo son los inversionistas, que están en Segunda de Crónicas, capítulo 36, los inversionistas. Y eso también los tiene que despertar el Señor. Ahí dice que Él despierta también a los inversionistas. Segunda de Crónicas, Crónica 36, 22. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de todo su pueblo, sea el Señor su Dios con él y suba. Decirle: soy inversionista para la edificación de la casa. Ahora, ¿cuál es la casa que se edifica? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Y necesitamos inversionistas voluntarios y espontáneos por vocación, para que cuando inviertan en los procesos de colonización de las naciones y discipulado de las naciones, estos inversionistas no lo hagan por interés particular, sino por un llamado genuino. Por eso Dios los prospera ilimitadamente, para que ellos inviertan con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Este es los inversionistas. Un rey que no pertenecía al pueblo, pero es un inversionista anónimo que sale a la luz diciendo que Dios le dio todo el imperio, el patrimonio que tiene para invertir en la edificación de la casa. De la misma manera están los inversionistas en todas las naciones para invertir en estas causas de evangelización de las naciones y de gobierno que tenemos. Tenemos que gobernar los hijos de la luz en medio de las tinieblas, los hijos de la justicia en medio de la injusticia, los hijos de la verdad en medio de la mentira, la simiente incorruptible en medio de lo corruptible, la santidad en medio de la degradación. Me gozo, Nelson Mina, tu mensajero, tu colaborador, tu servidor, 318-856-6817. Comunícate, soy director nacional del equipo de edificadores y estamos para servirte, estamos atentos para esta causa de naciones, para que en el lugar donde te encuentres, en cualquier lugar del planeta, recuerdes que eres un gobernante, que eres un sacerdote, que eres un obrero aprobado y que eres un inversionista del reino, y queremos que nos unamos en amor para que alcancemos todas las riquezas de pleno entendimiento y llevemos a cabo la misión de llenar la tierra del conocimiento de su voluntad. Nos vemos en la próxima y me alegra por tu vida. Espero que este mensaje te recuerde tu identidad y tú puedas disfrutar de la fuente, del origen, del manantial, del río del Espíritu, de la plenitud de Cristo en toda su expansión y plenitud, de su majestad y su grandeza, de su sabiduría y su inteligencia celestial. Nos vemos en la próxima, encantado de compartir contigo estas riquezas de la gracia. Hasta la próxima.